8 días, mis amados hermanos, estábamos celebrando la fiesta ¿de qué? De Shavuot o Pentecostés. Aclaro que la palabra Shavuot significa en hebreo semanas. ¿Qué significa la palabra Shavuot? Semanas, la fiesta de las semanas. Y la palabra Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, 50, algo hecho de 50, en este caso porque son ¿qué? 50 días, 50 días desde Pesaj, desde que se celebra Omer Reshit, que es uno de los momentos de celebración de la fiesta de Pascua. A medida que nosotros vamos celebrando estas fiestas, nos vamos adaptando a estos nombres y vamos entendiendo esto. Es lamentable que la iglesia en general, la iglesia cristiana, no conoce de las fiestas bíblicas. Y no lo conoce por simple desidia, diría yo, o ignorancia respecto a la relevancia o la importancia que tienen las fiestas. No son fiestas judías, son fiestas ¿de quién? Del eterno Yahweh. Y esto lo entendíamos hace 8 días. Ahora estábamos tratando de entender de qué se trataba Shavuot o la fiesta de Pentecostés. ¿De qué se trata esta fiesta? Y veíamos allí primeramente que para los judíos hasta el día de hoy esta fiesta tiene su centro, digamos su relevancia, su importancia en la entrega de la Torá, de la instrucción, de la ley por medio de Moisés. La ley, la Torá que entregó el eterno Dios por medio de ¿quién? De su siervo, de su profeta Moisés. Y por eso cuando llega Shavuot, los judíos que no creen en el Mesías, en Yeshua, siguen celebrando esta fiesta y siguen celebrando la entrega de la Torá allá en el Sinaí, ¿ok? Esa es como la base de esto, ¿ok? Pero nosotros estábamos entendiendo también cuál es el significado y el entendimiento para nosotros hoy como congregación. Y entendíamos, mis amados, que los profetas habían declarado palabra profética respecto a ciertos asuntos. Por ejemplo, el profeta Jeremías, ¿sí?, hablando de parte de Dios, dijo que el eterno Dios, Yahweh, haría un nuevo pacto. ¿Haría qué? Un nuevo pacto. Y el propósito de ese nuevo pacto, eso está en Jeremías 31-33, ¿sí?, era que el Señor daría, ¿sí?, dice, y pondré y daré mi ley, mi Torá, mi instrucción en su mente y la escribiré en su corazón, y así seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y entendíamos hace 8 días entonces que el propósito del nuevo pacto, ¿cuál es? Que la ley del eterno Dios, la Torá del eterno Dios, sea escrita ¿en dónde? En nuestros corazones. Porque cuando fue entregada en el Sinaí a Moisés, ¿dónde estaba escrita? En tablas de piedra. En las tablas de piedra, que es una referencia a la dureza ¿de qué? Del corazón. Por eso en Jeremías 17, versículo 1, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón. Mire, el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Cuando el eterno Dios entregó las tablas de piedra, ¿sí?, escritas allí, que eran tablas como un material. Cuando hablan las tablas de piedra allí, la Biblia habla de un material como si fuera el zafiro, ¿sí?, que es un material que muy resistente, y por eso dice entonces que es necesario poder escribir sobre ese material, ¿sí?, con punta de ¿qué? De diamante, que es lo más fuerte, lo más poderoso. Entonces mire que el pecado está escrito con punta de diamante. Entonces fue esculpido de esa manera, como una representación de la dureza del corazón. ¿Por qué? Porque mire lo que había sucedido. El eterno Dios saca a Israel de Egipto con grandes señales y prodigios. Los saca y los lleva a la libertad.
Estando en el desierto, el Señor le revela a su siervo Moisés todo lo que iba a ser la Torá, todo. Entonces Moisés les llama al pueblo y les dice: así dice el eterno Dios Yahweh, esto haré, estas serán mis leyes, estas serán mis mandamientos. Y empieza a darles todos los mandamientos. Y cuando Moisés termina de hablar todos estos mandamientos, ¿qué dice el pueblo? Haremos todo lo que Yahweh ha mandado. ¿Se comprometieron a qué? A hacerlo. Entonces, como se comprometieron a hacerlo, el Señor manda a llamar nuevamente ¿a quién? A Moisés, para entregarles ¿qué? Los mandamientos ya escritos. Se los manda. Ven, entonces Moisés sube allí. Pero resulta que mientras el Señor está allí ministrando a Moisés, el pueblo empieza a ver que Moisés ¿qué? Se demora. Pero ¿por qué será que demora? ¿A qué le habrá sucedido a este hombre Moisés? Se preguntan ellos. No sabemos su suerte. ¿Será que le pasó algo? Y como pasaban los días, no se pudieron aguantar, porque el hombre es impaciente por naturaleza. Entonces le pidieron a Aarón que hicieran ¿qué? Un becerro. Días atrás Moisés les había hablado toda la palabra del eterno Dios y se habían comprometido ¿a qué? A hacerla. Todavía no la tenía escrita, pero se les había dicho, se les había declarado. Dijeron: haremos todo lo que Yahweh ha ordenado. Y una de esas cosas era ¿qué? No tener otros dioses, no hacer imágenes. Y sube Moisés y se le olvida eso al pueblo y hacen una imagen. Por esto es que el eterno Dios le entrega a Moisés unas tablas escritas en piedra, como resultado de lo que estaba sucediendo, del pecado del pueblo. Y por eso el Señor le dice a Moisés: baja, porque el pueblo se ha descontrolado. Y cuando Moisés va bajando de la cumbre, Josué le dice: se oyen como gritos de guerra, hay algo pasa allá. Y Moisés le dice: no es eso, es que el pueblo se desbarató, se desvió. Y por eso es que Moisés quiebra estas tablas, ¿sí? Mostrando con esto el desacuerdo del eterno Dios, la ruptura del pacto que se había hecho en ese momento, donde todos días atrás habían dicho: haremos todo lo que Yahweh ha mandado. Entonces, por eso estas tablas representaban la dureza ¿de quién? Del corazón. Y en el nuevo pacto el Señor dice: entonces les daré un nuevo corazón, en el cual podré escribir la Torá en ellos. Daré en su interior, daré en su mente la Torá, la ley, y la escribiré en el corazón, y así seré el Dios de ellos. Entonces, cuando la Torá está escrita en nuestro corazón, el eterno Dios es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. También hace 8 días leíamos a Ezequiel, el profeta Ezequiel. Y leíamos que el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículo 26, dice el profeta Ezequiel: les daré, dice el Señor a través del profeta Ezequiel, les daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu. Mire, estaba profetizado un ¿qué? Un nuevo espíritu, que Dios el Eterno iba a dar un ¿qué? Un nuevo espíritu. Y pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes, y así quitaré de su carne el corazón ¿de qué? De piedra. El corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis leyes y guarden mis decretos y los pongan por obra. El nuevo espíritu que Dios iba a dar tenía un objetivo y un propósito. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Poner en nosotros ¿qué? Su espíritu, para que andemos en sus leyes y en sus decretos y los pongamos por obra. Recuerde que la Biblia, lo veíamos hace 8 días, muestra que en las tablas de piedra, ¿quién fue el que escribió los mandamientos en las tablas? Dice que el dedo de Dios.
Y ese dedo de Dios, yo les mostraba hace 8 días, que es una forma de llamar ¿a quién? Al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Se los mostraba hace 8 días con los textos, ¿sí? Entonces, hoy debemos entender que estamos viviendo un nuevo tiempo en el que el Espíritu del Señor sigue escribiendo, pero ya no sobre tablas de piedra, sino sobre ¿qué? Sobre nuestro corazón, a través de su Espíritu, el Espíritu nuevo. Entonces, dice la palabra: habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios, y los guardaré de todas sus inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y haré que no haya hambre entre ustedes. Entonces entendíamos que el eterno Dios había prometido un nuevo ¿qué? Espíritu. De ese nuevo espíritu fue que habló Yeshua cuando estuvo en la fiesta de Sukkot, en la fiesta de los tabernáculos. En el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, que se conoce en hebreo como Hoshana Rabbah, ¿sí? Que es un gran clamor de salvación. Allí dice en Juan 7, 37, 39, en el último día, el más grande de la fiesta, Yeshua se puso en pie, Juan 7, 37, y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior fluirán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto lo dijo respecto del Espíritu que debían recibir los que creyesen en Él. Esto lo dijo respecto al Espíritu que iban a recibir ¿quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Cuál es ese Espíritu? El Espíritu nuevo, el que estaba profetizado, que iba a venir un Espíritu ¿qué? Nuevo, el cual iba a escribir la Torá, las leyes, los decretos del eterno Dios. ¿En dónde? En el corazón, ya no en piedra, sino ¿en dónde? En los corazones, pero es en los que creyeren ¿en quién? En Yeshua, ojo, en los que crean en mí. Por eso dice allí, dice él, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior fluirán ríos de agua viva. Esto dijo respecto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún, ojo, no había venido el Espíritu Santo. Pregunta, ¿había venido sí o no el Espíritu Santo? No. Es decir, que el Espíritu Santo que promete Yeshua es el Espíritu nuevo que había sido profetizado. Era el Espíritu que iba a habitar en Yeshua. Y el mismo Espíritu que iba a habitar en Yeshua es el Espíritu que se nos iba a dar a cada uno de nosotros. Mire, usted y yo tenemos el mismo Espíritu que estuvo en nuestro Señor. ¡Qué gloria tan tremenda! Por eso es que a nosotros se nos ha dado ese poder, esa bendición, porque no es cualquier espíritu, es el mismo Espíritu que habitó ¿en quién? En Yeshua. Ahora, mire lo que pasa. Como Israel despreció la Torah, entonces el Señor está formando un nuevo pueblo. No que Dios haya despreciado totalmente a Israel, porque de Israel ha quedado ¿qué? Un remanente. Y el Señor de Israel está tomando también para formar un pueblo, pero también está tomando de entre quienes, de entre los gentiles, porque si Él va a dar un nuevo espíritu, se necesita formar un nuevo pueblo. ¿Y ese nuevo pueblo quién es? La iglesia, la congregación de Yeshua el Mesías. Entonces mire lo que dice Oseas 4:6. Este es un texto que aquí hemos estudiado mucho. Oseas, libro del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, hablando el eterno Dios a través del profeta, dice: mi pueblo pereció. La palabra perecer que aparece allí en hebreo es la palabra damá. La palabra damá significa como quedarse inerte, callado, en silencio, como sin fuerza, como, o sea, que algo está sucediendo y uno se queda allí inmóvil, sin decir nada, calladito. Porque eso es lo que quiere el enemigo. Porque cuando uno no tiene la Torah de Dios, el enemigo lo que hace es tenerlo a uno ¿qué? Inmóvil. Mi pueblo pereció. Por eso esa palabra se traduce muchas veces como perecer,
Porque es una persona como si estuviera ¿qué? Muerta en vida. Ojo, muerta en vida. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué pereció el pueblo de Israel? Por falta de conocimiento. Y ya que desechó el conocimiento, esa palabra desechar allí, ¿sí? Tenerlo en poco. Desechó el conocimiento, ojo, entonces yo te desecho de mi sacerdocio, pues olvidaste la Torá de tu Dios, por la cual yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué pereció el pueblo? Porque tuvo en poco el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la Torá. Ahí donde dice ley en su Biblia es la palabra Torá. ¿Ok? Entonces cuando se desecha la Torá, se está despreciando el conocimiento de la verdad. Y el Señor dijo: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Es necesario el conocimiento de la Torá, que es la verdad. Como dice la palabra, tu Torá es verdad. ¿Qué es la verdad? La Torá de Dios, la ley de Dios, ¿sí? Entonces dice acá, pues olvidaste la Torá de tu Dios, por lo cual yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, como Israel se olvidó de la Torá, entonces el Señor dice: yo me voy a desentender, me voy a olvidar. Es echar algo en el olvido. Voy a echar esto en el olvido, no me voy a acordar más. ¿Por qué? Porque habían despreciado la Torá. Ahora, el Señor entonces empieza a formar un nuevo pueblo de entre Israel y de entre las naciones, los gentiles. Un pueblo en donde va a haber una nueva mente, va a haber un nuevo corazón, y el Señor va a poner su nuevo espíritu, que es el espíritu de la promesa, el espíritu de la verdad. Y este espíritu, ¿qué hace en la vida de las personas? Escribe en el corazón ¿qué? La Torá. Por eso la prueba fehaciente de que una persona tiene el espíritu de Dios es porque vive de acuerdo a la Torá. Esa es la prueba fehaciente. Entonces mire lo que está sucediendo allí en eso. Ahora, el Señor entonces les había dicho a sus discípulos cuando Él resucitó, les dijo en Lucas 24:49, abra por favor Lucas 24:49. Habiendo resucitado, Yeshua les dijo a ellos: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa que había hecho el Padre desde tiempo ¿qué? Antiguo. Promesa de la cual habían hablado ¿quiénes? Los profetas. Pondré un espíritu nuevo, que es la promesa del Padre, que es el espíritu de la verdad. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos ¿de qué? De poder desde lo alto. Porque cuando viene el Espíritu del Señor, Él nos da poder. Pero ¿poder para qué? Mire lo que dice Hechos capítulo 1. Porque a veces pensamos que es poder para hacer una cantidad de cosas raras y extrañas, como sucede hoy en muchas congregaciones, ¿sí? Que una persona parece que estuviera electrocutando. Ay, ¿qué le pasa? No, está siendo lleno del Espíritu Santo. Y empiezan ahí a temblar y a dar ¡ay! Quejido, y se tiran y se suben a las sillas y todo es un desorden tremendo. ¿Y qué es eso? No, es el Espíritu del Señor. ¿Cuál Espíritu del Señor? Es el poder del Señor, dicen muchos. Mire, Hechos 1:4 dice: y estando con ellos los discípulos, les mandó que no se alejaran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa. Si era una promesa, era porque todavía ¿qué? No había venido, como ya lo dijo el mismo Señor, ¿no? Porque el Espíritu Santo aún no había ¿qué? Venido. No había venido. Porque era el Espíritu nuevo que iba a ser dado para escribir la Torá. ¿En dónde? En el corazón del hombre. El cual les dijo: oyeron de mí, de lo que oyeron, ¿sí? Porque Él les hablaba acerca de este nuevo espíritu, de esta promesa.
Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, serán bautizados con Espíritu Santo ¿de qué? Dentro de no muchos días. Cuando nosotros recibimos el Espíritu nuevo y este empieza a escribir la Torah en nuestro corazón, eso es lo que se llama el nuevo nacimiento. Eso fue lo que confrontó Yeshua a uno de los principales fariseos, uno de los principales hombres, ¿sí? dentro del fariseísmo. Cuando nosotros vemos en Juan 3, el Señor tiene un encuentro con un hombre muy importante. Era uno de los magistrados o de los principales. Era prácticamente un gobernante dentro del pueblo judío y era un fariseo. Dice Juan 3, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno de los principales entre los judíos. Este vino a él de noche. Mire, vino de manera ¿qué? Encubierta, porque tal vez no quería que nadie lo viera hablando con Yeshua, ¿no? Porque pues él era una persona muy importante. Y mire que este hombre viene así de manera escondida, encubierta, y le dice, Rabí. Mire que le conoce como ¿qué? Rabí, como guía. La palabra rabí en hebreo no significa maestro. La palabra rabí, ¿sí? Viene de la raíz hebrea rab, que significa mucho, abundante, ubérrimo, ¿sí? La palabra rab, ¿sí? Mucho, mucho, en cantidad, abundante, algo ubérrimo, algo que es muy, es mucho, es muchísimo. Entonces la palabra rabí no significa maestro como algunos la traducen, sino que significa en este caso como ser como la guía, como el que tiene que, como el más, ¿cierto? El más de todos, ¿sí? Por eso Yeshua dijo, ustedes tienen un solo rabí, al Mesías. ¿Quién es nuestro rabí? El Mesías. Porque la palabra rabí significa en cierta manera como guía, como líder, el que está a la cabeza. Diferente a la palabra maestro, que es uno que instruye. De hecho, la palabra maestro en hebreo es moré. Moré, por eso dice que él puso a maestros en la iglesia. Pero tenemos un solo rabí, un solo líder. O sea, nadie más es el líder. Líder. Solo Yeshua es líder. Por eso aquí en la congregación no hay líderes, ni ninguno de nosotros llamado líder, porque solo tenemos un solo líder, un solo caudillo, que es ¿quién? Yeshua el Mesías. Este vino a él de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede enseñar porque nadie puede hacer, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dijo entonces Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de ¿qué? Del espíritu, espíritu es. Usted y yo ya nacimos de ¿qué? De carne. Todos nacimos de ¿qué? De carne, sí, salimos de un parto humano. Pero para poder entrar al reino de los cielos, el requisito es haber nacido de ¿qué? Del espíritu. Es tener el espíritu ¿qué? Nuevo. ¿Y cuándo nacemos del espíritu? Cuando el espíritu empieza a escribir en nosotros ¿qué? La Torah de Dios. Por eso hay muchos que piensan que han nacido de nuevo, pero no, realmente no han nacido de nuevo. Porque la Torah no está siendo escrita en sus corazones. Y por eso este hombre, siendo un experto, mire lo que dice acá. Mire lo que dice. No te maravilles, versículo 7, de que te haya ya dicho, te es necesario de hacer nuevo. O sea, no se espante, porque Nicodemo quedó como que, ¿qué? Que yo tengo que nacer de nuevo, ¿cómo así? No te maravilles, o sea, no te espantes por eso. El Espíritu sopla donde quiere
y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? ¿Quién era Nicodemo? Un maestro, y no entendía. Y así hay muchos que supuestamente tienen la última revelación de la palabra y no entienden que la realidad y la verdad es que el Espíritu del Señor está escribiendo la Torá en los corazones de aquellos que nacen de nuevo. Este no lo entendía. Tenía una cantidad de letra, tenía una cantidad de conocimiento, pero conocimiento humano. Y el Señor le reprocha eso, le dice: tú siendo maestro en Israel, en todo Israel, y no entiendes esto. Y mira lo que dice acá: de cierto te digo, que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Mire lo que dice: hablamos de lo que sabemos, o sea, de lo que tenemos nosotros. ¿De qué hablamos? De lo que cada uno de nosotros tenemos. Si tenemos la palabra de verdad, la palabra verdadera, pues ¿qué vamos a hablar? Palabra verdadera, que es trigo. Pero si tenemos es pura cosa, invención de nosotros, invención de hombres y pura doctrina humana, ¿qué vamos a hablar? Pura paja, doctrina humana. Pura doctrina humana. Y por eso el Señor dice allí, le dice a él, en pocas palabras le dice: mire, usted perdió acá el tiempo. Y Yeshua le dice aquí: si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las celestiales? O sea, el Señor está hablando en términos humanos y no entendían. Entonces, ¿cómo pretenden conocer las cosas celestiales cuando lo humano, lo que Él le ha dado al hombre, no lo entienden? Y la Torah le fue dado ¿a quiénes? A los hombres. La Torah no fue dada para los ángeles, sino ¿para quién? Para los hombres. Y no entienden. Entonces, ¿cómo van a comprender y cómo van a entender las cosas del cielo? Entonces, mis amados, vemos acá que el Señor estaba hablando del nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento tiene que ver con nacer del Espíritu, es decir, con recibir el Espíritu ¿qué? Nuevo. Y el Espíritu nuevo, que es el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu de la promesa, el mismo Espíritu que residió, que estuvo en Yeshua, viene con un propósito. ¿Para qué? Escribir ¿qué? La Torah en nosotros. En nosotros. En nosotros. Entonces tenemos nosotros que entender esta verdad. Y por eso, regresando a Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibirán poder. Mire lo que dice: ¿recibirán qué? Poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán así entonces testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué es el poder que recibimos cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros? ¿Para ser qué? Testigos. Testigos del Señor. Para ser testimonio, para testificar de Él. Para dar testimonio de Él, no para empezar a hacer locuras, no para empezar a hacer cosas raras, que cualquier persona que entre se espanta. Hay iglesias que empiezan: vamos a estar llenos del Espíritu Santo ahí, y empiezan a dar vueltas y se tiran y caen, y otros vomitan y otros una cantidad de cosas. ¿Qué pasa? No están siendo llenos del Espíritu Santo. A mí me ha tocado ver eso. Yo me levanté en eso. Yo estuve presente en muchas de estas cosas y yo mismo las hice. Sí, de verdad. Yo no voy a decir acá que no. Yo las hice y uno las hacía más como como el de allá lo hace, yo también lo hago. Porque es que uno se sentía mal. ¿Cómo así? El de allá está temblando, yo también tengo que empezar a temblar. ¿Sí? Y otros empezaban a correr, a darle vuelta y a quitar una cantidad de cosas. Uno no ve esa reacción en los discípulos cuando el Espíritu viene. Cuando el Espíritu viene, ellos empiezan ¿a qué? A predicar.
Y por eso los miles que habían allí dijeron: les oímos hablar en nuestros propios idiomas, en nuestra propia lengua, las maravillas de Dios. Cuando el Espíritu viene sobre la persona, otro de las cosas que debemos entender es que empezamos a ¿qué? A profetizar, es decir, empezamos a hablar la palabra, empezamos a predicar las maravillas de ¿quién? De Dios. Pero una persona hablando una cantidad de cosas que no se entiende, no, una cantidad, ¿qué va a entender eso? Miren lo que ellos dicen: les oímos hablar ¿qué? En nuestro propio idioma. En nuestro propio idioma. Las maravillas de Dios. Y por eso, después de que Pedro termina de predicar, le preguntan: ¿qué tenemos que hacer? Ante semejante predicación, preguntan: ¿qué tenemos que hacer? ¿Y qué dice Pedro? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Porque fueron confrontados ¿con qué? Con la palabra del eterno Dios. Fueron confrontados por la palabra, no con una cantidad de cosas raras. Hay que tener en cuenta eso, mis amados, porque muchas veces en vez de recibir el Espíritu Santo, lo que recibimos es un espíritu de engaño. Y el espíritu de engaño viene precisamente para que no hagamos lo que debemos hacer como iglesia. Ojo con eso, que es testificar, que es predicar, que es hablar a otros y que otros se arrepientan. Entonces, dice acá: me serán testigos. Ustedes testificarán de mí. Serán mis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Es decir, a donde quiera que vayamos, somos testigos de Dios y debemos dar testimonio de Él. Tenemos que testificar la gloria de Dios. Y por eso no podemos tener temor de hablar a otros. No tenemos que tener temor de predicar a otros, porque incluso el Señor dijo que en ese momento el Espíritu Santo daría palabra para que hablemos. Porque nosotros no vamos a hablar por nuestra propia cuenta, sino que vamos a hablar lo que el Espíritu mismo nos dice que hablemos. Por eso no tenemos que tener temor de hablarle a nadie acerca de Yeshua, nuestro Mesías. No tenemos que tener temor de hablarle a otro acerca de la salvación, porque es el Espíritu que escribe en usted el que le va a dar las palabras. Amén. Eso es. Ahora, el Señor había hablado de este Espíritu nuevo que iba a venir, el Espíritu Santo que había a habitar en él, el mismo Espíritu que iba a estar luego en nosotros. Mira lo que dice Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice, el Señor hablando allí, nuestro Mesías, Salvador hablando, dice: y yo pediré al Padre. ¿Lo tiene? Quiero que lo busque, por favor, ¿ya? Y yo pediré al Padre, y otra forma de parácletos les dará. No sé en su Biblia cómo aparece consolador. Bueno, yo no traduje la palabra. Consejero, dice una acá, consejero, por allá otro consolador. Yo no traduje la palabra. Les dará otra forma de parácletos, que es la palabra que aparece allí. Parácletos. La palabra parácletos en en griego, significa abogado. De hecho, aún en griego actual, cuando usted va a llamar a alguien para que lo defienda en un caso, en un juzgado, usted en Grecia llama a un parácletos. Necesito un parácletos para que me defienda. ¿Cómo se dice abogado en griego? Tanto bíblico como actual. Parácletos. ¿Sí? Parácletos, abogado. Abogado. ¿Ok? Entonces yo pediría al Padre, y otra forma de abogado, parácletos, les dará, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir. Se nos daría otra forma de abogado entonces, para que en nosotros siempre esté el Espíritu ¿qué? De la verdad. ¿El Espíritu qué?
de la verdad. Y como es el Espíritu de la verdad, siempre nos va a guiar hacia esa verdad. ¿Y esa verdad dónde está? En su Torá, en su palabra, el cual el mundo no puede recibir, pues no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿Cómo así que usted no había venido el Espíritu Santo? Ojo. Pero ¿cómo así que ustedes lo conocen y estará en ustedes? Mire lo que dice. Pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes. Mire, y Jesús le está diciendo a los discípulos: ustedes lo conocen porque mora con ustedes. ¿Quién era entonces? El mismo Jesús está hablando de sí mismo. Ahora, un espíritu no se puede ver, pero le dice: ustedes lo conocen porque mora con ustedes. ¿Quién era el que estaba con ellos? Jesús. ¿Y estará qué? En ustedes. En ustedes, dentro de ustedes. Estará dentro de ustedes. Obviamente Jesús está hablando del espíritu que moraba ¿quién? En él, que era de él mismo. Y mire lo que dice acá: no los dejaré huérfanos. Mire que Jesús por eso le dice: yo no los voy a dejar huérfanos, pues vendré ¿qué? A ustedes. ¿Cómo iba a venir Jesús? En espíritu. En espíritu. Por eso nosotros no estamos ¿qué? Huérfanos. No como dijo recientemente el Papa Francisco, ¿sí? Que todo el que no tiene a María como madre es huérfano. No, sí, él lo dijo: todo el que no tiene a María como madre es huérfano. No, porque la promesa de nuestro Mesías Salvador es que nosotros no quedaríamos huérfanos, y no estamos huérfanos porque en nosotros está el Espíritu de la verdad. Amén. Es el mismo Espíritu que habitó en nosotros, que habitó en Yeshua, disculpe. Por eso dice: no los dejaré huérfanos, pues vendré a ustedes. Mire lo que sigue diciendo el Señor: aún un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿En cuál día? En aquel día ustedes conocerán, entenderán que yo estoy en el Padre, y yo en ustedes y ustedes en mí. ¿En cuál día? El día de Pentecostés, cuando iba a ser derramado ¿quién? El Espíritu Santo. Claro, porque el Espíritu Santo es el que empieza a revelar todos estos misterios. Y por eso hoy entendemos, ¿sí?, esas palabras: que yo estoy en el Padre en mí, ustedes en mí, yo en ustedes, como una unidad en el Señor. Y sigue diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ojo con eso. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. ¿Quién es el que ama al Señor? El que guarda sus mandamientos. Por eso era necesario que viniera el Espíritu nuevo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo del Señor, para que fueran escritos ¿en dónde? En nuestro corazón. Porque al ser escrito en nuestro corazón aprendemos a amar al Señor, y ese es el que realmente ama al Señor, el que vive sus mandamientos. Ojo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Realmente una persona ama al Señor cuando guarda sus mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Entonces el Señor les está hablando unas cosas tan tremendas a ellos. Por eso es que el Señor en algún momento le dice a ellos: estas cosas se las digo y tengo otras más por decirles, pero aún no se las digo porque ustedes todavía no las pueden sobrellevar. ¿Por qué? Porque en ellos todavía no había ¿qué? Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela todas estas cosas. ¿De parte de quién? De Yeshua, nuestro Mesías. ¿Me hago entender? ¿Sí me hago entender? Ahora, mire lo que dice Juan 14:26. Saltemos al 26, al versículo 26. Dice ahí: mas el Parácletos, es decir, abogado,
Mas el Parácletos, el Espíritu Santo, el cual enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? Dice, les enseñará todas las cosas y les recordará ¿qué? Todo lo que yo les he dicho. La función del Espíritu Nuevo es estarnos recordando las palabras de Yeshua, sus mandamientos, estarnos recordando, estar escribiendo. Ahí las escribe y las escribe y las escribe como un recordatorio continuo para que no se nos olviden. Y sigue diciendo, sí, dice acá, el cual enviará el Padre en mi nombre. Mire, el Espíritu viene, ¿es en el nombre de quién? De Yeshua. Es decir, que el Espíritu viene dando este testimonio ¿de quién? De Yeshua. El Espíritu viene para dar testimonio ¿de quién? De Yeshua. Por eso es difícil que alguien que no crea en Yeshua le reciba. Él les enseñará, ¿sí? Serán enseñados, enseñará todas las cosas. Vendrá en mi nombre y enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Todas las enseñanzas de Yeshua. Es decir, que el propósito del Espíritu en nosotros es ser instruidos, es ser enseñados y recordados en todas las palabras ¿de quién? De Yeshua. No para darnos nuevas revelaciones raras y extrañas, como algunos salen por allí. Sí, hay algunos apóstoles y profetas que salen diciendo, el Espíritu me reveló tal cosa, y una cantidad de cosas que son contrarias a la palabra. Por eso veo una señora por allí que dice ser profeta. Dice que el Espíritu la reveló y la llevó al mismo lugar donde fue llevado Juan, y que en espíritu estuvo en la isla de Patmos, igual que el apóstol Juan, esta señora. Y dice que ahí el Señor le reveló que Cristo ya no viene. No, que ya no viene, que nos equivocamos, que era una mala interpretación. ¿Usted cree que el Espíritu va a estar en desacuerdo con él mismo? Porque el Espíritu nos recuerda las palabras de Yeshua. ¿Para qué viene el Espíritu? ¿Para qué? Para recordar las palabras. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. El Espíritu nos recuerda todos los días esa palabra. A mí el Espíritu todos los días me recuerda esa palabra. Recuerda que un día el Señor te tomará. Debes vivir en santidad, porque Él vendrá a tomarte para que donde Él está en la gloria del Padre, tú también estés. Yo quiero estar en la gloria del Padre. ¿Cuántos anhelan estar en la gloria del Padre? ¿Cuántos desean estar en la gloria del Padre? El Espíritu me recuerda. Por eso todos los días vivo para santificarme cada día más para el Señor. Porque el Espíritu me está recordando continuamente. Me recuerda. Por eso gloria a Dios por su Espíritu. Amamos su Espíritu, deseamos cada día ser más llenos de su Espíritu. Todos los días le pido, Padre, lléname más de tu Espíritu. Quiero más de tu Espíritu. Lléname, inúndame. Porque su Espíritu me recuerda su palabra. Su Espíritu me lleva a la Torah. Su Espíritu me lleva a la verdad. Me recuerda las palabras de mi Mesías y me hace estar firme para esperarle a Él. Por eso debemos anhelar su Espíritu. No para, vuelvo y digo, para hacer una cantidad de cosas extrañas y raras que ni siquiera en la Biblia se dan, sino para vivir en esa santidad. Porque cuando el Espíritu me recuerda que Él vendrá otra vez para tomarme, también me recuerda palabras como sean santos, porque su Dios es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y yo le quiero ver a Él. Y quiero estar con Él. Esta es la función de su Espíritu en nosotros. Es algo glorioso.
La iglesia debe anhelar vivir en el Espíritu todos los días. Entonces dice acá, y le recordará todo lo que yo les he dicho. Vayamos a Juan 15, 26. Mire lo que dice. Juan 15, 26 dice: pero cuando venga, mire, porque para ese momento ¿qué? No había venido. Pero cuando venga el Parácletos, el abogado, el cual yo les enviaré de parte del Padre. Este Espíritu viene de parte de ¿quién? Del Padre. ¿Pero quién lo da? Yeshua. ¿Viene de parte de quién? Del Padre. Lo da el Padre. ¿Pero quién lo da? ¿Quién lo entrega? Yeshua. Como que el Padre le ha entregado, le ha hecho a su Hijo: mira, da mi Espíritu a quien tú quieras. Obviamente ese quien tú quieras es todo el que le reconoce a Yeshua como Mesías. Es decir, que Yeshua es quien administra el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Y dice acá: pero cuando venga el Parácletos, el abogado, el cual yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Cómo se conoce ese Espíritu? El Espíritu nuevo, ¿cómo se conoce? El Espíritu de verdad o de la verdad, el cual procede del Padre, les dará testimonio acerca de mí. Es decir, que el Espíritu viene con un propósito: establecer el testimonio de Yeshua en cada uno de nosotros. Es el que está dando testimonio continuamente. Es el primer testigo. Es el testigo principal. Por eso, como le fue dicho a Juan el Bautista, a Juan se le dijo: sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanecer en él, ese es a quien yo he enviado. Ese es el Mesías. ¿Y qué dice Juan? Y yo le vi y doy testimonio de él. Porque cuando precisamente vino el momento del bautismo, allí Juan pudo presenciar eso que se le había dicho a él: sobre quien veas descender el Espíritu Santo. Ese es. Y él dio testimonio, dice: yo testifico que es él. Es decir, que el Espíritu de Dios vino en ese momento, el Espíritu Santo vino sobre Yeshua en ese momento con el propósito de dar ¿qué? Testimonio. ¿Testimonio de qué? De que Yeshua era ¿quién? El Hijo de Dios, el Mesías. Él es el publicador, es quien publica las buenas nuevas, es quien publica que Yeshua es el Mesías. Por eso quien permanezca en contra del Espíritu de Dios es un blasfemo, porque está permaneciendo en contra del testimonio que el Espíritu da, que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Me hago entender? ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces dice acá: pero cuando venga el Parácletos, el cual yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad o de la verdad, el cual procede del Padre, él les dará testimonio acerca de mí. Ahora, vayamos a Juan 16, 7. Juan 16, 7. Pero yo les digo la verdad, dice el Señor: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Parácletos no vendrá a ustedes. ¿Por qué les convenía a ellos que Yeshua? Porque él dice: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Parácletos no vendrá. Porque en ese momento Yeshua está manifestado ¿en qué? En carne. Está en la forma de siervo. Está en la forma del siervo sufriente, de carne, de hombre. Obviamente él mismo se despojó de su gloria. Yeshua se despojó de su gloria y se hizo carne y se hizo semejante ¿a quiénes? A todos nosotros, para padecer igual que ¿qué? Que todos nosotros. Y dice que fue tentado ¿qué? En todo, mas no pecó. Entonces él estaba sometido a esta carne.
Lo hizo voluntariamente para poderse levantar luego como intercesor, como sacerdote, como abogado delante de Dios. Porque un abogado es el que ejerce defensa de uno que está ¿qué? Acusado. ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque estábamos acusados ¿de qué? ¿De qué estábamos acusados? De pecado. ¿Y qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? La infracción o la violación ¿de qué? De la ley. Entonces necesitamos un abogado que nos defendiera delante del Dios justo, del juez de jueces, el Padre eterno, que nos defendiera porque estábamos indicados de violación de la Torá. Ahora, ese abogado viene a defendernos, pero nos defiende para que nosotros empecemos ¿a qué? A caminar en la Torá. No nos defiende para que sigamos quebrantando la Torá. ¿Me hago entender? O sea, no nos defiende para eso. Tranquilo, yo te defiendo, sigue quebrantando la ley, no hay problema. Ya no estás bajo la ley, sigue. No, es un error total. Entonces dice acá, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Parácletos no vendrá a ustedes. Mas si me voy, se los enviaré. Claro, porque primeramente tenía que suceder que Yeshua fuera ¿qué? Glorificado. Por eso dice, cuando Yeshua dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto habló respecto al Espíritu que iban a recibir todos los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua aún no había sido glorificado, dice la palabra. Primero tenía que ser la glorificación de Yeshua para luego enviar el Espíritu. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando aquel venga, redarguirá el mundo de pecado. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace el Paráclito, el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la promesa, el Espíritu nuevo? ¿Qué es lo primero que viene a hacer? ¿A qué? A redarguir ¿de qué? De pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Violación, infracción de la Torá, de la ley. Es lo primero que hace. Es lo primero que hace. Es empezar a redarguir. Es decir, que cuando uno ha recibido verdaderamente el Espíritu Santo de Dios, lo primero que uno empieza a entender es que debe vivir conforme a la Torá. Uno empieza a amar la Torá porque empieza a redarguirlo. Tú estás quebrantando la Torá. Estás quebrantando. Necesito escribir la Torá en tu corazón. La voy a escribir. Estás quebrantando y te recuerda y te recuerda y te hace caminar en la Torá. Porque es lo primero que hace. Redarguir. Redarguir. ¿De qué? De pecado. Y el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Así lo describió el apóstol Juan. El pecado es infracción de la ley. Por eso, ¿cómo saber que tenemos el Espíritu de Dios? Algunos responden, porque hablan en lenguas. Eso es falso. Porque el apóstol Pablo pregunta, ¿acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso profetizan todos? Porque no todos, porque el don de lenguas o de idiomas es un don que viene para poder exponer la palabra de Dios en otros idiomas, en los idiomas humanos. Por eso el apóstol Pablo dice, si yo llegase a hablar las lenguas o los idiomas humanos y aún el idioma de los ángeles, no dice lengua angelical, dice idioma o lengua de los ángeles. Él está haciendo un supuesto, ¿no? Que algún día él llegase a hablar como los ángeles y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Él no está diciendo que hablemos en las lenguas angelicales, no, aquí estamos en la tierra y acá se hablan lengua ¿qué? Humana. Por eso cuando ellos les oían hablar, dice, cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, persas, bueno, habla de todo, griegos, de todo, hasta Cirene, África, de todo eso. Porque fue un don que Dios dio allí
para publicar en diferentes idiomas como testimonio su gloria y su gracia. Fue lo contrario a la Torre de Babel. Cuando el hombre se empecinó a ir contra Dios, los confundió y los puso a hablar diferentes idiomas y ninguno entendía a su compañero. En cambio aquí hablaban diferentes idiomas, pero todos comprendían el mensaje de la salvación. Lo contrario a Babel. En Babel hubo confusión. En Pentecostés, en Shavuot, hubo unificación, hubo unidad para que se conociera la gloria de Dios. ¿Me hago entender? Entonces sigue acá. Y cuando aquel venga, rearguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Lo rearguirá de pecado, de justicia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que cuál es la justicia de Dios? Su Torá. La Torá es la justicia de Dios. Y de juicio, ¿por medio de qué establecerá el Señor el juicio? Siempre los juicios se establecen ¿con base en qué? En las leyes. Si a mí como colombiano, como ciudadano de Colombia, me llevan a un juicio, ¿con base a qué leyes me juzgan? Si cometí delitos en Colombia, ¿con base a qué leyes me juzgan? A las de Colombia. Me tienen que juzgar con base a algo. Mi juicio es con base a las leyes colombianas. Y ahí miran qué tantas de las leyes yo violé, yo infraccioné para darme así entonces un veredicto. Asimismo de juicio. Es decir, que el juicio de Dios, ¿con base en qué será? En su Torá, en sus leyes, en sus mandamientos. Por eso es lo que hace el Espíritu. Versículo 9. De pecado porque no creen en mí. Claro, cuando yo vivo en pecado, estoy violando la Torá. Y si viola la Torá es porque no creo a lo que Dios ¿qué? Ha dicho. No adulterarás. Como no me importa nada de lo que dijo Dios, lo que dice el Señor, entonces ¿qué? Adultero porque no creo en Él. Como no creo en Él, no me importan ni 5 sus leyes. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque voy al Padre y ya no me verán más. La justicia es que en Él se hizo toda la Torá. Él es la Torá viviente y por eso va al Padre, porque Él cumplió. Cuando Yeshua partió fue porque había cumplido totalmente su justicia aquí en la tierra. Por eso cuando Juan viene a ser bautizado, le dice: pero Señor, antes yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. ¿Y qué le dice el Señor? Deja a Juan, hazlo, bautízame, porque es necesario que yo cumpla toda justicia. Toda justicia. Y dice acá: y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo fue juzgado conforme a ¿qué? A sus leyes, a las leyes divinas. Y todo el que, por eso mire, el lugar de castigo, el castigo eterno, el fuego eterno, ¿qué dice la Biblia? ¿Para quién es el fuego eterno? El castigo eterno, ¿para quién fue hecho? Para Satanás y sus ángeles. Ojo, no era para los seres humanos. Para Satanás y sus ángeles. Para Satanás y sus ángeles. Pero ¿qué dice la palabra? Que luego, después del juicio, dice la palabra, fueron lanzadas todas las almas, ¿sí?, de aquellos que no vivieron conforme a la palabra del Señor. Dice que fueron lanzadas al mismo lugar donde se encontraban ¿quiénes? Satanás, el falso profeta, ¿sí?, y la bestia. Todo esto fueron lanzados allí, las almas, precisamente al lugar de condenación por no haber vivido conforme a ¿qué? A la Torá, a la palabra de Dios. Entonces por eso dice acá, por eso dice de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya está juzgado, ya él está juzgado. Lo que se va a esperar es que los otros sean juzgados, los seres humanos sean juzgados. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podrán sobrellevar, no las podrán entender. Pero cuando venga aquel
El Espíritu de la verdad les guiará en toda la verdad. El Espíritu de la verdad viene para guiarnos ¿en qué? En toda la verdad. Tu palabra es verdad, dice las escrituras. ¿Sí? Tu palabra es verdad. Les guiará en toda la verdad. Es decir, que vamos a ser guiados en la palabra, en su Torah. Porque no hablará, mire, el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá y les anunciará las cosas que han de venir. Aquel, el Espíritu de la verdad, el Parácletos, me glorificará, porque tomará ¿de qué? De lo mío y se los anunciará. ¿De dónde toma él? El Espíritu de la verdad, de lo de Yeshua, y se los anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que toma de lo mío y se los anunciará. Un poco y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Tomará de lo mío y se los dará. Y digo que tomará de lo mío, dice Yeshua, porque todo lo que tiene el Padre es mío. Es decir, que el Espíritu que es provisto por el Padre también es ¿de quién? De Yeshua. Y por eso es que Yeshua lo otorga, lo da. Y todo lo que él oye, todo lo que oye hablar, aquel Espíritu nos lo da, porque no habla por su propia cuenta, no tiene autonomía. Ojo, no tiene autonomía, solo hace exactamente lo que le dice y le instruye ¿quién? Yeshua. Es decir, que el Espíritu es la comunicación directa entre él y nosotros. El Espíritu. El Espíritu no va a poner a inventar otras cosas. No, que ya le revelé a este que él dijo allá que venía, pero que ya ahorita que ya no viene. No, no va a contradecir. No va a contradecir. Porque Yeshua dijo, vendré. Entonces el Espíritu nos sigue recordando ¿qué? Vendrá, 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 vendrá. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor. Porque el Espíritu habla lo que Yeshua le dice que hable. Es decir, que el Espíritu es el que nos va guiando a toda verdad, porque la verdad está en Yeshua. Entonces nos guía hacia el mismo Yeshua. Es nuestro ayo, es la guía que mismo Dios ha puesto. Mire lo que dice Juan 2:1 para que hagamos la comparación de la palabra parácletos. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Mire lo que dice. Dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen más. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice en su Biblia? Parácletos tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Yeshua, Mesías el justo. Parácleto. En su Biblia, ¿cómo aparece? ¿Con qué palabra aparece? ¿Cómo? Abogado. ¿Aparece como consolador? ¿Cómo qué? Como abogado. Mire que ahí sí tradujeron abogado. Y la palabra que aparece allí es ¿qué? Parácletos. Por eso a mí me gusta tratar de darle la traducción correcta y exacta que hay allí. Parácletos. Y dice acá, pero si alguno hubiera pecado, parácletos tenemos para con el Padre a Yeshua el Mesías el justo. Entonces, ¿quién es nuestro parácletos? Yeshua Mesías el justo. ¿Quién ha puesto su espíritu de parácletos en nosotros? ¿Quién ha puesto su espíritu en nosotros? Pero el que está intercediendo por nosotros delante del Padre, ¿quién es? Es Yeshua. Él es el que está intercediendo. Él es el abogado nuestro. Yeshua está intercediendo. Él es la gloria del Padre allí. Intercediendo, es nuestro abogado. Ahora, estamos llamados a no pecar más. Esto no escribió el apóstol Juan para decirle, no, pero tranquilo. Si peca, tranquilo, que usted tiene el mejor abogado allá, tranquilo. Vea. No se sienta mal. Peque, tranquilo. No. Lo que nos está diciendo es lo contrario. Les escribo esto para que no pequen más. Pero si alguno ha pecado, bueno, tienen a Yeshua el justo. Pero se trata de que no sigamos ¿qué? Pecando.
Ojo con esto. Mire lo que dice en Mateo 3, versículo 7. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, está hablando de quién, de Juan el Bautista, les dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la inminente ira venidera? Den frutos dignos de arrepentimiento. Mire, ¿de qué hablaba Juan? De arrepentimiento. ¿De qué predicaba Yeshua? De arrepentimiento. ¿Cuál fue la primera palabra que dijo Yeshua en su primera predicación? Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y dice acá: den pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, el verdadero creyente demuestra con frutos ¿su qué? Su arrepentimiento. Recuerda que la palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvah, que significa ¿qué? Regresarse, volverse hacia Dios. Es decir, ¿cómo me doy cuenta yo que realmente he nacido de nuevo? Porque se empiezan a ver los frutos en mi vida. Frutos que me llevan a acercarme hacia quién, cada día hacia quién. Hago teshuvah, que es regresarse hacia quién, hacia Dios. Y cada día me regreso hacia Él, cada día voy hacia Él. Y cuando me regreso hacia Él es porque estoy viviendo conforme a qué, a su palabra, a su Torah. Y estoy demostrando con esto que tengo realmente frutos dignos de que me he ¿qué? Arrepentido. La palabra metanoeos en griego, arrepentimiento ya en griego, cambio de la mente, de la forma de pensar. Ya no pienso como pensaba antes. Entonces mi mente ya no está dirigida al pecado y a la inmundicia, sino que ahora mi mente está dirigida a vivir conforme a qué, a la palabra del eterno Dios. Entonces dice acá: y no digan entre ustedes: a Abraham tenemos por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, de modo que todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Cuál es el buen fruto? Los que demuestran que hay que arrepentimiento, regreso hacia el Padre, regreso hacia Dios. Y cuando yo me regreso hacia Dios, porque estoy viviendo conforme a su Torah. Es decir, que los frutos que habla acá, cuando dice acá que todo buen árbol que da buen fruto, el buen fruto es la evidencia que estoy viviendo conforme a qué, a la Torah de Dios, a la Torah de Él. Y dice acá: de modo que todo árbol que no da buen fruto es cortado. Ahora, ¿qué va a pasar con los que no dan el fruto, que es el fruto de la Torah? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser qué? Cortado. Es decir, que si yo no vivo conforme a la Torah, voy a ser ¿qué? Cortado. Y mira lo que dice acá: será cortado y echado ¿a dónde? Al fuego, que es una representación de la condenación eterna. Yo ciertamente les bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, hablando de Yeshua, hablaba Juan Bautista, es más poderoso que yo, cuyas sandalias yo no soy digno de desatar. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Con qué? Espíritu Santo y fuego. Cuando Yeshua fue glorificado, solo hasta que Yeshua fue glorificado, fue enviado ¿quién? El Espíritu de la promesa, el Espíritu nuevo. ¿Me hago entender? El Espíritu nuevo fue enviado. El Espíritu de la promesa, el Espíritu de la verdad, el Espíritu nuevo, ¿cierto? Fue enviado. ¿Sobre quién fue enviado? Fue enviado sobre el mundo. ¿Quiénes lo reciben? Los que creen en el Mesías. Así igual, Yeshua fue enviado ¿para quién? Para el mundo. Tanto amó Dios ¿a quién? Al mundo. ¿A quién fue dado? Al mundo. Pero ¿quiénes lo reciben? Los que creen en Él. Igual, el Espíritu de la promesa, el Espíritu de la verdad, el Espíritu nuevo, fue enviado ¿a quién? Al mundo. Ahora, Yeshua fue enviado al mundo. Los que creen en Él
¿qué pasará? Serán salvos, mas el que no creyere en él será condenado, dice la palabra. ¿O no lo dice en Juan 3, 16, 17? Dice, ¿ok? ¿Será que? Condenado. Fue enviado al mundo, los que creen en él, salvación, los que no creen, condenación. Fue glorificado Yeshua, envía su espíritu, el espíritu viene, desciende sobre el mundo. ¿Sobre quién? Sobre el mundo. Ahora, cuando desciende sobre el mundo, los que lo reciben a él creen en quién, en el Mesías. Pero los que no lo reciben, ¿qué va a pasar? Será condenado. Entonces, nuevamente, vamos a leer. Dice acá, él les bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Les bautizará en Espíritu Santo y en ¿qué? Y en fuego. Leamos el siguiente versículo, versículo 12. Ya el aventador, ¿sí?, tiene la hoz en su mano y limpiará su era. ¿Sí? Recuerda que eso tenían allí la cuestión esta para limpiar, ¿cierto? Y ya la tiene ahí en su era. Dice acá, recogerá su trigo. ¿En dónde recoge el trigo? En el granero. ¿Y quemará qué? La paja en el fuego que nunca se apaga o no se extingue. Ojo con esto. Entonces, dice que bautizará en Espíritu Santo y en fuego. A los que creen en Yeshua serán bautizados ¿en qué? En Espíritu Santo. Y los que no creen en Yeshua, en fuego. En fuego. Por eso dice, ya el levantador tiene para limpiar en su mano, ¿sí? Y separará el trigo de la cizaña. Y la cizaña la mandará ¿a dónde? ¿A dónde? Al fuego. Más al granero irán ¿quién? El trigo. Es decir, que ser bautizado en Espíritu Santo es ser parte del trigo que será llevado ¿a dónde? Al granero. Eso es el bautismo. Yo soy bautizado en Espíritu Santo, quiere decir que estoy inmerso en él, porque el Espíritu es como una fuente de agua. Por eso Yeshua dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. El Espíritu es como una fuente de agua que viene ¿para qué? Para purificar. Por eso se derrama. Por eso la palabra, mire, bueno, déjeme que le tengo que mostrar este texto para poder Tito, vayamos a Tito. Mire lo que dice acá, capítulo 3, versículo 5 dice, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. El lavamiento en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es visto como una fuente de agua con la que ¿qué? Se lava, se purifica. Se lava, se purifica. Es decir, los que reciben a Yeshua reciben el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo son inmersos en la fuente de agua, de vida. Perdón, en donde sus pecados son ¿qué? Limpiados. Limpiados. Pero los que rechazan a Yeshua serán bautizados ¿en qué? En fuego. Y por eso dice allí, ya sigue, volvamos otra vez allí. Dice, y ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. ¿A cuáles árboles se pone el hacha? A los que ¿qué? No dan fruto digno de arrepentimiento. Ya está puesta el hacha. De modo que todo árbol que no da un fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. En el fuego se echa lo que ¿qué? Lo que no sirve, la paja. Lo que no sirve. Es decir, que cuando se derramó el Espíritu Santo, que eso lo vamos a tener que ver ya dentro de 8 días, yo aspiraba a terminar hoy
y no pude. Sí. Es que esto es tan hermoso, este tema, o sea, es algo tan glorioso, ¿sí? Entonces cuando se derramó, primeramente vino Yeshua, mire, primero vino Yeshua. Ahora viene ¿qué? El Espíritu. Mire, ¿cuántas más oportunidades queremos? O sea, ya el Señor a su Hijo. Ahora está su Espíritu, el Espíritu de la verdad. Viene para que creamos en Yeshua. Los que creemos en Él somos trigo que seremos llevados ¿a dónde? A granero. Estamos bautizados, es decir, inmersos en las fuentes de agua ¿de qué? Del Espíritu. Es que el bautismo, la palabra baptismos en griego significa ¿qué? Sumergirse, hacer inmersión. Por eso nosotros somos bautizados en espíritu, porque nos metemos a las aguas de vida que purifican nuestra vida. Cuando estamos en el espíritu estamos nadando literalmente en las aguas de vida que limpian de todo pecado. Amén. Entonces el que recibe a Yeshua está bautizado en espíritu, porque empieza a ser escrita la Torah en él. Pero los que no, bautizados ¿en qué? En fuego. ¿Y qué será? ¿Y qué es ser bautizado en fuego? Es estar inmerso en el lugar ¿de qué? De condenación. ¿Y quiénes van allá? Todo el que no dio buen fruto, fruto digno de arrepentimiento. ¿Y de qué nos arrepentimos nosotros? Pues de nuestro pecado. ¿Y qué es el pecado? Violación de la ley. Es decir, nos arrepentimos de decir: Señor, perdóname por haber estado pecando toda mi vida, por haber estado violando tu Torah toda mi vida. Ahora quiero cambiar. Escribe tu Torah en mi vida con tu espíritu y sumérgeme en las aguas de vida de tu espíritu. Límpiame y seré más blanco que la nieve, Señor. Purifícame en las aguas de tu espíritu. Quiero ser bautizado. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo del agua del espíritu. Del agua del espíritu, de la fuente del espíritu de Dios. ¿Me hago entender? Ese era el propósito de Shavuot. Ese era el propósito de Pentecostés. Y con la ayuda del Señor, dentro de 8 días continuamos entendiendo ese tema, porque viene algo sorprendente. Coloquemos de pies, por favor.